Jueves del dicho al hecho, me acompañan Natalia Calero, Alessandra Rojo de la Vega, Paola Zavala, bienvenidas las tres. Veíamos lo que se presentó sobre el caso Ayotzinapa en estos días, pero también hubo casos de feminicidio que ocurrieron en la Ciudad de México, el caso Montserrat. ¿Qué papel juegan las fiscalías para la investigación, para el acceso a la justicia? A mí me parece lamentable y delicado porque tenemos una fiscal, Ernestina Godoy, que quiere ratificarse, que quiere volver a ser 4 años fiscal, cuando se ha demostrado en estos últimos 4 años, pues, demasiada ineptitud, corrupción, negligencia y falta de interés hacia lo que sucede, ¿no? Lo vimos con Montserrat, un caso en la Ciudad de México en donde ya se había declarado como muerte natural y pues resulta que no solo no fue muerte natural, fue un feminicidio. Y este sujeto, el agresor, ya tenía previas denuncias por violencia familiar en esta Fiscalía de la Ciudad de México. Y no lo buscaron y no le dieron seguimiento, lo dejaron libre. Y esto, pues, vimos cómo acabó, ¿no? En una fatalidad. Entonces, a mí me pregunto, ¿con quién denunciamos a esta fiscal? ¿Con quién pueden ir todas las víctimas de la Ciudad de México a denunciar por obstrucción a la justicia? Porque eso está pasando con el fiscal de Morelos, ¿no? Entonces, sería bueno plantearlo, ponerlo en la mesa y actuar las distintas familias y las víctimas. Natalia. Y no solo del uso faccioso justamente que se hace de las fiscalías como en este caso específico, y en relación con el caso que mencionábamos, también una preocupación de un desinterés de una fiscal en los temas de feminicidio, que ya tenemos antecedentes de la Suprema Corte, tenemos el caso de Mariana Lima, tenemos Carla Pontigo, y aún así tenemos fiscalías que no quieren hacer esto y además proteger los derechos de las mujeres, ¿no? Además de lo que estábamos hablando del uso faccioso de las fiscalías. Sí, ahora parece hubo presión, se hicieron correcciones, ya hay funcionarios bajo investigación, digamos, la corrección se dio a tiempo. Pero entonces, esperamos todas y todos los ciudadanos a que cuando lleguemos a la justicia tener a alguien o hacer el escándalo suficiente, porque entonces, si no, no se van a garantizar nuestros derechos humanos. O un feminicida que confesó al final de cuentas también, ¿no? Y eso es lo que pasó, ¿no? ¿No? En la ciudad, lo que pasó es que se viralizaron unas imágenes y por eso, porque ya estaba la cita en el crematorio a las 7 de la noche. Entonces, gracias a que la sociedad civil participó una vez más, alzó la voz, es que la fiscalía pues pone un alto e investiga. Sí, pero este uso no es exclusivo de la Fiscalía Capitalina. La Fiscalía General de la República acaba de, parte de lo que la Fiscalía investigó es lo que conocimos en la COVAG. De hecho, la investigación de la propia Fiscalía la desconocemos. Un fiscal renunció. Hay un nuevo fiscal encargado del caso Ayotzinapa de los 43, Pau. Sí, a mí me tiene como muy complicada este tema que hemos visto en las últimas 3 semanas del uso político de los fiscales, ¿no? Como dicen mis compañeras, hay por lo menos indicios de negligencia de la fiscal de la Ciudad de México y está siendo candidateada para la Asamblea, ¿no? Mientras el otro fiscal, que también puede haber indicios de negligencia, está rodeada la fiscalía por militares y marina ¿no? Y todo este uso político que se da. Y en el tema de Ayotzinapa vuelve a suceder, ¿no? Como ha el presidente usado al fiscal Gertz Manero para soltar el tema de Cienfuegos, por ejemplo. Bueno, uno de ellos es Cienfuegos, y quiero comentar esto con la audiencia porque no necesariamente tienen que saber cómo está el delito de desaparición forzada. El delito de desaparición forzada no solo habla de los directamente involucrados, es decir, de las personas que ejecutan el hecho, ¿no? De la desaparición de las personas, sino también es un delito de Estado. Esto quiere decir que es una cadena de mando y todos aquellos que están implicados, tanto en desaparecer a las personas como en cubrir el delito, cometen desaparición forzada. Entonces eso tiene que ir a los más altos niveles, esa es la idea de este delito, y también es un delito continuado. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras las personas no aparezcan vivas o muertas, el delito se sigue cometiendo. Entonces, si hay una red de complicidades, como dice el presidente, que están ocultando información respecto al caso de Ayotzinapa, puede ir hasta Sandoval como hasta Cienfuegos. Y en el caso de Cienfuegos, que se lo trajeron de Estados Unidos, que con solo el único expediente que ha tenido es el de la DEA y Hertz lo soltó en una semana, no le han iniciado ninguna investigación, aunque hay indicios públicos de que él dijo que no había tenido nada que ver el ejército en esto, y ahora tenemos otra información. Sí, los elementos que están detenidos, que están ante la justicia militar, se les acusa sobre todo de omisión, no participación. Pero entonces la omisión también, por lo que nos explicas, tendría cierta responsabilidad en el delito de la desaparición forzada. Desde luego, la omisión es responsabilidad. Ya. Ale, vienes de verde, estuviste en la marcha, comentario al respecto. Así es, un 28 de septiembre más,
Pero es diferente este año porque estamos ganando la guerra, ¿no? Ya no importa si le preguntan a nuestras candidatas, a quienes quieren ser primeras presidentas de este país, no importa que les pregunten, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Porque estamos ganando y creo que el foco debe ir en quitar, ¿no?, como delito en los códigos penales de los estados, pero sobre todo en hacer posible que las mujeres puedan ir a una clínica a tener un aborto legal, seguro y gratuito. Natalia. En un ejercicio pleno de derechos humanos, que ya lo han dicho los comités de derechos humanos. O sea, la libre decisión sobre el cuerpo es un derecho humano y así como el de la vida libre de violencia, que tampoco está siendo garantizado, no solo por las autoridades, sino además también a nivel, digamos, de la ciudadanía, entender cuáles son estos derechos y dejar de replicar todos aquellos obstáculos que lo impiden. 20 segunditos, Pau. Nada más retomar lo que dice Ale, no importa lo que dicen las candidatas, porque la Suprema Corte ya dijo hace 3 semanas, ¿no?, que nadie puede ir a la cárcel por esto y que el Estado tiene que legislar el tema del acceso a la salud para las personas que decidan abortar en las primeras 12 semanas. Muchísimas gracias a las tres, así del dicho.